Gonflix, toma 40. Buenas chicos, son las 12:30 de la noche y acabo de terminar de ver El Irlandés. De ahí que mi tono de voz esté un poco más bajo de lo normal porque no quiero despertar a nadie y que me corten las pelotas. ¿Qué me ha parecido El Irlandés? Bueno, después de tanto esperar, primeras sensaciones en caliente. Como digo, acabo de apagar Netflix y de ver la película. Voy a hablar de sus cosas positivas y de un aspecto negativo. En primer lugar, para ver la película, sé que son 3 horas y media de película, mucha gente esto le va a tirar mucho para atrás. Sinceramente, yo estamos a miércoles, he trabajado, estoy cansado y no me he dormido, algo que entre semana es muy complicado por las noches, y eso es un punto a su favor. Eh, Sé que llamará la atención por ser de Scorsese, pero aviso, no es una película con un ritmo muy acelerado, es una película muy pausada, es muy de diálogos, cuando tiene que ser contundente es muy contundente a nivel violencia, pero no es uno de los nuestros, es decir, eh, tocando el tema de gángsters, en este caso el irlandés nos habla un poco más de la relación o un romance, por así decirlo, una relación a tres entre tres personajes que son los interpretados por Joe Pesci, Robert De Niro y Al Pacino. Importantísimo también, si podéis, verla en versión original. He empezado la película en castellano y en España tenemos muy buenos dobladores, pero reconozco que los actores de doblaje elegidos para doblar esta película no han sido los adecuados. Ya no solo por no ser las voces habituales de estos actores, sino que es que además se pierden muchísimos matices y unas grandísimas actuaciones, que es lo que creo que valoro más de esta película. Robert De Niro está brutal. O sea, si no fuera porque obviamente este año Joaquín Phoenix lo va a llevar por su papel en el Joker, creo que Robert De Niro a día de hoy en esta película nos deja una de sus mejores actuaciones porque está muy comedido, se le nota muchísima madurez en su forma de actuar y me ha gustado muchísimo su papel de... joder, no me sale ahora mismo el nombre, mira, fíjate que lo han nombrado muchas veces, porque en este caso está Al Pacino haciendo de Jimmy Hoffa, Joe Pesci está haciendo de Raph y Sheeran, del papel de Sheeran de Robert De Niro, está genial. Insisto, puntos negativos, igual su duración es un poco elevada y eso tira un poco para atrás, es una película muy pausada de diálogos, que esto no es un punto negativo como tal, pero puedo entender que haya gente que le sea una traba para poder ver la película. Y el doblaje no me ha gustado nada y como digo, la he tenido y disfrutado en versión original, ganando muchísimo más. Al Pacino, no sé si alguna vez habéis visto alguna película de Al Pacino en versión original. De hecho, os invito a que veáis Scarface en versión original, porque esos fuck, motherfucker, que soltaban Scarface eran brutales. Aquí Al Pacino está brutal, genial. Joe Pesci, recuperado, que se había dejado de la actuación, vuelve a aparecer en esta película, también está impresionante. Y como indico, sin hacer spoilers, porque tampoco es una película a la que se puede hacer muchos spoilers, pero contando un poco lo que es la trama, hace un recorrido durante varias décadas de los Estados Unidos, desde el personaje interpretado por Robert De Niro, que es una especie de chico para todo barra sicario, que tiene una relación, como digo, en una especie de triángulo amoroso junto con Joe Pesci, más vinculado a la rama de la mafia, y Jimmy Hoffa, que aun tocando temas de la mafia, era un líder sindical muy famoso en su época. Esta relación de los tres, desde el punto de vista de Jimmy, de Sheeran,
de Frank Sheeran, eh, es lo que es toda la película. Es un recorrido de este camionero que se va introduciendo como pintor, así se presenta en la película, y cómo va subiendo a nivel escalafón en un conglomerado delictivo, por así decirlo, y sindical. Insisto, Robert De Niro increíble, Joe Pesci muy bien, Al Pacino brutal, hay muy buenos secundarios también. Me he quedado con ganas un poco más de Harvey Keitel, que la verdad es un actor que también me gusta mucho cuando actúa y quizá a lo mejor le faltaba un poco más de papel. También Anna Paquin haciendo de hija de Frank Sheeran cuando ya en su época adulta. Me ha gustado mucho ese papel de hija que hace a la vez de testigo barra juez de lo que es las acciones de sus padres, de cómo ve en lo bueno y lo malo de cada uno de sus dos amigos, o también el hecho de visionar una parte de la historia de Estados Unidos. Es algo que siempre se agradece, ¿vale? Que no es nuestra historia, no es nuestra, pero ver cómo los Kennedy suben al poder, un poco tema de Guerra Fría, el conflicto con Cuba, toca temas políticos bastante interesantes. Hay películas como JFK, que también es una película muy larga, que toca temas históricos que es muy interesante. Eh, y nos cuenta un poco la visión de Scorsese, que vuelve a estar genial como en su dirección. Hay dos o tres secuencias o planos en concreto que no quiero decir, pero bueno, uno de ellos, pongámoslo sin decir nada de lo que es un asesinato, un plano que me ha parecido muy bonito visualmente. Estas cosas es muy bien, y es su interpretación de lo que pasó con Jimmy Hoffa, que a día de hoy sigue siendo un misterio lo que pasó con él. Eh, Poco más de decir sin entrar en spoilers. Insisto, no es una película que tampoco te pueden hacer muchos spoilers y destrozarte la trama y decir, oh Dios mío, me has fastidiado la película. No sé si a todo el mundo le gustará. Yo he de reconocer a la hora de finalizarla que, aun habiéndome gustado, que me ha gustado mucho, sí que es cierto que iba con demasiadas expectativas por ser considerada una de las películas del año. No considero para nada que sea de las mejores películas de Scorsese. Eh, Uno de los nuestros me sigue pareciendo simplemente genial. Casino también me parece mucho más no sé cómo se puede decir, atrapante. Esta película es mucho más pausada, es mucho más diálogos, hay momentos muy buenos. Las miradas de Joe Pesci, las miradas de Robert De Niro, los tacos de Al Pacino. Tiene cosas muy buenas, pero reconozco que el hype me ha podido. Y no por eso no le voy a poner como si fuera un peliculón. Creo que, por ejemplo, Joker es una película que es más buena y más fácil de gustar a todo el mundo. Esta película no va a gustar a todo el mundo. Habrá mucha gente que la considerará pesada. No por ello es mala. Yo creo que le pondría un 7,5. No le pondría un 8, como por ejemplo Infiltrados. Infiltrados me parece no tanto mejor película por el guión, el tratamiento de los personajes, el de los actores, pero sí porque es una película que, aun con su elevada duración, es mucho más fácil de ver y apetecible de ver. El irlandés la tengo que reposar, insisto, la tengo que igual reposar. Mañana a lo mejor mis impresiones son distintas y considero que es un peliculón. Ahora personalmente considero que me ha gustado, me sorprende que la haya aguantado toda del tirón. En versión original, que 3 horas y media de subtítulos, lo queráis o no, hacen. Hay que decirlo que no es un inglés que no se entienda. Y me ha gustado, os la recomiendo. Creo que es una película que todo el mundo va a tener que ver, porque con los Oscars aquí a la vuelta de la esquina, premio se va a llevar. Por desgracia para el irlandés, está Joker ahí, que es demasiado buena
como para no llevarse más premios que el irlandés, pero Robert De Niro, de verdad creo que es su mejor actuación sin hacer de grillao zumbao, que sabéis que me gusta mucho Robert De Niro haciendo de grillao zumbao, pero de verdad os la recomiendo ver, cogerla con ganas y me gustaría saber qué os ha parecido. Si podéis dejar en los comentarios vuestra opinión, me gustaría saberlo. Voy a ir cortando, que mañana toca trabajar y eso no va a ser fácil. Chicos, nos vemos en la próxima crítica. Hasta luego.